Shalom, shalom, sean bendecidos, amados hermanos en el Señor. Gracias damos a nuestro eterno Elohim porque nos ha dado el día de hoy vida, salud y porque nos da esta oportunidad tan linda como cada semana de poder estar hablando de sus sagradas escrituras. El día de hoy lo vamos a hacer desde un punto de vista un poco diferente, distinto a las semanas anteriores, porque no nos vamos a introducir en un tema dentro de ella el día de hoy, sino vamos a hablar de afuera de ella, vamos a hablar de cómo se escribió la Biblia, y cuando vamos a hablar de ella desde afuera son tantos los temas, son tantos los puntos de vista, son tantos los factores que hay que considerar que nos tomaría un tiempo enorme, ¿no es cierto?, para tener que hablar de ella. Es por eso que durante el día de hoy y el próximo lunes vamos a estar hablando de este tema, de cómo se escribió la escritura y de cómo se ha preservado en el tiempo y se ha mantenido, ¿no es cierto?, hasta los días actuales. Por supuesto, no significa que en el día de hoy y en el próximo lunes, si el Eterno nos permite, vamos a abarcar todos los temas que giran en torno a cómo se escribió la escritura, pero vamos a tratar de abarcar lo que más podamos y de profundizar lo que más podamos, ¿no es cierto?, en este corto tiempo, tratando de ver a lo mejor las cosas más puntuales con respecto a la Biblia, a cómo se escribió. Dado, ¿no es cierto?, que estamos en el mes de septiembre ya casi culminando y es el mes donde se celebra el mes de la Biblia, yo quisiese corregir un poquito eso. Cuando decimos que celebramos el mes de la Biblia no significa que la Biblia se escribió en este mes. No, lo que celebramos el mes de septiembre es la traducción de la Biblia al idioma castellano. ¿Ya? Y por ende, por años se le ha dicho, ¿no es cierto?, que es el mes de la Biblia. Pero en realidad no es el mes de la Biblia, no es que la Biblia se haya escrito este mes, sino lo que se hizo este mes de septiembre, específicamente el 28 de septiembre de 1569, es la traducción de la Biblia al idioma castellano, y eso es lo que celebramos este mes de septiembre. Que nos haya llegado en este mes, ¿no es cierto?, la Biblia a nuestro idioma, donde ya se pudo leer, ¿no es cierto?, en el idioma castellano. Al principio no en el castellano que tenemos el día de hoy, sino en un castellano un poco distinto y un poco diferente al que conocemos el día de hoy. De hecho, la primera Biblia escrita al castellano no es fácil leerla. No todo el mundo puede leerla. Ya hay que enseñarle a las personas para que puedan leer el castellano antiguo. ¿Ya? Entonces, son tantas las cosas que tenemos que decir con respecto a esto que el día de hoy vamos a tratar de abarcar lo que más podamos para analizar este tema entonces de cómo se escribió la escritura y también, ¿no es cierto?, aprovechando el mes que estamos celebrando, ¿no es cierto?, de la traducción de la Biblia al castellano, como les dije, el 28 de septiembre de 1569. La primera versión que tuvimos al castellano, ¿no es cierto?, de la Biblia completa. Digo completa porque hubieron otros textos que se escribieron en el idioma castellano antes que se escribiese la Biblia del Oso, que fue la primera Biblia completa al castellano. Hubieron otros textos en castellano, prácticamente de lo que es el Nuevo Testamento, pero la Biblia en sí completa es la Biblia del Oso y la que se escribió, ¿no es cierto?, y se publicó el 28 de septiembre de 1569. Bien, vamos entonces a comenzar. Una de las cosas que tenemos que decir de la Biblia es que es uno de los libros más antiguos que puede existir en la humanidad.
Así que ya imagínense lo tremendo que es esto. El libro más antiguo que puede existir de la humanidad. Y este libro más antiguo que existe desde la humanidad no ha estado ausente de polémica, por supuesto, y tampoco ha estado en el anonimato. Todo el mundo, yo creo que deben ser muy pocas, no sé si existirán, y si existen deben ser muy pocas personas que no tengan noción de la Biblia. Yo creo que a cualquier persona que se le pregunte en el mundo qué es la Biblia, algo nos va a decir de ella. Aunque nunca la haya leído, tal vez no pueda recitar algún texto o darnos algún, recordar algún párrafo de la escritura, pero por lo menos sabe qué es la Biblia. Sabe que es un libro, libros sagrados, o podrá decirnos parte de lo que contiene ella, pero todo el mundo tiene noción de qué es la Biblia. Creo que a cualquier persona que se le pregunte en cualquier punto de nuestro planeta con respecto a la Biblia, sabe qué es. Y si alguien no lo sabe, debe ser una cosa muy, muy menor, muy poco el porcentaje de ciudadanos en el mundo que a lo mejor no tengan noción de ella. Dado, ¿no es cierto?, que la Biblia no solamente uno puede pensar que está dentro de todo el mundo religioso que existe en el planeta, sino que la Biblia ha trascendido más allá, ¿no es cierto? De hecho, hay muchas películas que se han inspirado en la Biblia, en relatos de la Biblia. Así que, en cierto modo, todo eso, ¿no es cierto?, ha llevado que la Biblia se conozca a través del mundo entero y que la gente tenga noción de ella por lo menos. Así que la Biblia, pese a que es un libro muy antiguo, uno de los más antiguos que puede existir en la humanidad, uno de los libros que está traducida casi a todos los idiomas que existen en el mundo. Si hay algún idioma por allí que todavía no tiene la traducción de la Biblia, debe ser algo menor también, porque casi la Biblia se ha traducido casi a todos los idiomas que existen en el mundo. ¿Ya? Así que todo esto, imagínense lo importante que es la Biblia, que se ha traducido casi a todos los idiomas, que todo el mundo conozca la Biblia, no lo que dice, no a lo mejor hay personas que no pueden decir ni un párrafo de ella ni nada, pero tienen noción de qué es lo que es la Biblia. ¿Ya? Por lo menos a quien se le pregunta decir, debe ser un libro por lo menos que hable de Dios. ¿Ya? Así que todo el mundo, en cierto modo, tiene noción de que existe este libro y de más o menos de qué es lo que contiene. ¿Ya? Se ha escrito a casi a todos los idiomas que existen en el día de hoy y es el libro, por lo lejos, por lo más lejos, el libro más leído en la humanidad. Es un libro que, que está vigente, que gran parte de los temas que ella contiene son temas vigentes, ¿ya? Pese a que es un libro el más antiguo de la humanidad. Así que son tantas las cosas que hay que decir de ella, ¿no es cierto?, que acá vamos a ver lo principal, como les mencioné antes. Y una de las cosas que tengo que decir con respecto a ella, para el que no lo sabe, ¿no es cierto?,
¿qué es la Biblia? Bueno, la Biblia es un conjunto de libros en realidad. Es un conjunto de muchos libros que se compactaron y se formó un solo libro, y a este un solo libro se le llama Biblia, que en cierto modo contiene muchos libros. ¿Ya? Porque la Biblia en su principio no se escribió, no hubo un solo autor que escribiera la Biblia. La Biblia se fue escribiendo en párrafos, se fue escribiendo por etapas, pero las que la escribieron no estaban pensando en comprimir sus escritos después en un solo libro. Ellos simplemente escribieron, ¿no es cierto? Y después con el tiempo, ¿no es cierto?, ya se comprimió esto, ¿no es cierto?, y se juntaron todos los libros existentes y se juntaron en un solo libro, y a esto se le llamó Biblia, ¿ya? Y esto es lo que conocemos como Biblia. Entonces, la Biblia es un conjunto de libros, se le llama un conjunto de libros judíos, por la razón de que la mayor parte de los autores fueron judíos y porque ellos conservaron también todos estos escritos. Ya fueron ellos los que los cuidaron, fueron ellos que los preservaron, digamos, en el tiempo, y por eso subsisten hasta el día de hoy, pese, ¿no es cierto?, a que los manuscritos que fueron escribiendo estos autores, que fueron alrededor de 40 autores, ya, que escribieron lo que nosotros conocemos el día de hoy como Biblia. Fueron alrededor de 40 autores, pero estos 40 autores no existieron todos en una misma época, no existieron todos en una misma región, no existieron todos bajo una misma cultura, no existieron todos estos autores bajo el dominio de un solo imperio, no existieron estos 40 autores todos bajo un idioma. Así que la Biblia se escribió en cierto modo por alrededor de 40 autores. Hay muchos autores desconocidos. Se escribió en diferentes épocas, en algunos casos una distancia de una época a otra bastante lejos, como lo es, por ejemplo, cuando escribe Moisés los primeros 5 libros, llamado el Pentateuco, y en el hebreo conocido como la Torá. Y estos primeros 5 libros, por ejemplo, se escribieron en una época muy, muy distinta a la que escribió, por decirle, Malaquías, o Esdras, o Nehemías. Y para qué decir con respecto al Nuevo Testamento, ya la distancia en tiempo fue bastante lejos, por ejemplo, de Moisés a las cartas del apóstol Pablo, a la carta del apóstol Pedro, a la carta, ¿no es cierto?, de Juan, donde escribe el Apocalipsis, digamos. Así que las épocas fueron muy distintas, y así, digamos, se fue escribiendo la escritura en diferentes épocas, en diferentes idiomas, en diferentes circunstancias que se encontraron los autores. Por ejemplo, gran parte de las epístolas del apóstol Pablo la escribe desde la cárcel, ¿ya? Gran parte de la escritura, otras partes se escriben, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, bajo el imperio babilónico, cuando estaban, ¿no es cierto?, en el exilio en Babilonia. Se escriben allí también varios textos. Se escriben en diferentes idiomas. La mayor parte de los idiomas de la escritura, ¿no es cierto?, es el hebreo, parte en arameo y también el griego, que son los que más predominan allí, ¿no es cierto?, en
en lo que es el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento gran parte es hebreo y parte también en arameo. Así que todo esto, ¿no es cierto? Todas estas informaciones y todas estas cuestiones que van en torno a la escritura son de mucho análisis, son de muchas preguntas, son de muchos cuestionamientos que hay que explicar y hay que, ¿no es cierto?, abarcar cuando hablamos de las escrituras, pero que vale la pena verlas, ¿no es cierto? Bien, vamos entonces a hablar, si hemos dicho que la escritura es un conjunto de libros que se ha escrito a través de diferentes tiempos, de diferentes épocas, ¿cuáles fueron los primeros escritos que salieron a la luz? Los datos que tenemos, ¿no es cierto?, de los primeros escritos y que más manejamos son los primeros 5 libros que escribe Moisés, desde Génesis hasta Deuteronomio, conocido como el Pentateuco y conocido en el hebreo como la Torá. Pero no significa, ¿no es cierto?, que a lo mejor no hayan existido otros textos más antiguos que los que escribió Moisés anteriormente, como lo es, por ejemplo, el caso del libro de Job, que se cree, ¿no es cierto?, que se escribió antes que estos primeros 5 libros que escribe Moisés, y que tampoco se sabe de su autor, ¿ya? No se sabe si lo escribió mismo Job, no se sabe si hubo un autor que conoció a Job y escribe su historia. No tenemos registro de eso. Pero sí, ¿no es cierto? Lo que sí sabemos es que por lo menos Job vivió en una época, si no una época o la misma época que vivió Abraham, o antes de Abraham, por los hechos que se registran en el mismo libro de Job, ¿no es cierto? Por ejemplo, uno de ellos era que Job hacía sacrificios de animales al Dios eterno, y eso ya da a entender, ¿no es cierto?, que por lo menos lo pone en la época de Abraham, donde eran estas mismas personas quienes hacían sacrificio antes que fuese, ¿no es cierto?, dado el sacerdocio arónico, donde ellos después se hicieron cargo de hacer este tipo de sacrificio de animales. Ya, entonces, allí hay varios registros, ¿no es cierto?, de que datan de que vivió por lo menos en esa época, también porque vivían en temas de tiendas, ¿ya? Y cuando uno analiza el libro de Job, ¿no es cierto?, también hay registros similares a lo que vivió Abraham. Así que debe haber sido en esa época o poquito antes, ¿no es cierto?, de que viviese Abraham, vivió Job. Así que de ahí, ¿no es cierto?, que se logra entender o creer, ¿no es cierto?, que es probable que el libro de Job haya sido escrito primero que los primeros 5 libros que nosotros conocemos que escribió Moisés. ¿Ya? Incluso también se puede creer, ¿no es cierto?, de que sea el suegro de Moisés, en este caso Yetro, que haya escrito este libro, o que Moisés se enteró de la vida de Job cuando estuvo en la casa de Yetro, conoció la historia de Job, y que también haya sido Moisés quien escribió ese libro. Así que no lo sabemos, pero se puede o se cree, ¿no es cierto?, de que el libro de Job fue escrito antes que los primeros 5 libros. También hay un registro en el Nuevo Testamento, en este caso en la carta de Judas, donde él menciona también otro escrito, ¿ya?, que lo vamos a leer acá, a ver, en el libro de Judas, en el capítulo 1, en el verso 14, donde Judas menciona lo siguiente.
de esto también profetizó Enoc, el séptimo de Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. En esta epístola, Judas nombra a Enoc, ¿ya? Y lo nombra en una forma natural, sin explicar mucho, porque a quienes les está enviando esta carta se da a entender que ellos sí conocían a Enoc, sí conocían las profecías que había dicho Enoc, y que sí sabían de él. Entonces Judas no se explaya explicando quién es Enoc, ya simplemente dice que es el séptimo de Adán y que él profetizó tal cosa. Resulta que hoy día tenemos un libro que se llama Enoc. Para aquellos que lo han leído, ¿no es cierto?, sabrán de qué se trata. Para aquellos que no lo han leído, ¿no es cierto?, les comento un poquito. Habla, ¿no es cierto?, de hechos que ocurrieron, digamos, en el huerto, afuera del huerto del Edén ya, y también incluso dentro del huerto del Edén, cuando Hasatán logra, ¿no es cierto?, convencer a la mujer para que entren en desobediencia con respecto a su creador, y ya conocemos nosotros la historia. Bueno, allí el libro de Enoc abarca muchas cosas con respecto que nosotros no conocíamos acá en el Génesis. Acá cuando leemos el libro de Génesis, por ejemplo, quedan muchos cabos sueltos dando vuelta, ¿ya?, como lo es el tema de los gigantes en ese tiempo, como la Biblia menciona la serpiente antigua, ¿no es cierto? Bueno, allí el libro de Enoc deja claro que no es una serpiente, sino que es en este caso un personaje, un ángel caído, ¿no es cierto?, que convence a la mujer para que, digamos, peque. Y resulta que Judas sí menciona este libro de Enoc, menciona esta profecía de Enoc, ¿ya? Y lo hace con naturalidad, lo hace, ¿no es cierto?, entendiendo que a quienes le dirige la carta tienen conocimiento de las profecías de Enoc. Comento esto porque Enoc es el séptimo de Adán, como dice Judas, ¿ya? Y, y como la Biblia es un conjunto de libros que se tomó este conjunto de libros desde los judíos, ¿no es cierto?, y hicieron la Biblia. Pero no sabemos si hay más libros de los que conocemos. Sí sabemos que hay libros que dejaron afuera. Cuando se hizo el canon o cuando se hizo la Biblia, existían muchos libros, ¿ya? Y muchos lo dejaron afuera. Quienes decidieron, digamos, hacer el canon, quienes decidieron hacer la Biblia, tomar este conjunto de libros y ponerlo en un solo libro llamado Biblia, dejaron muchos libros afuera, llamados libros apócrifos. La explicación que dieron era que eran libros no inspirados, ¿ya? Ellos decidieron qué libro era inspirado y qué libro no era inspirado, y tomaron la determinación, ¿no es cierto?, de decir, bueno, esto va a ser la Biblia y estos otros quedan afuera. Dentro de estos libros que quedan afuera está el libro llamado el libro de Enoc. También les comento que uno de los libros que estuvo a punto de quedar afuera fue el libro de Apocalipsis. Fue un libro muy polémico al momento de integrarlo al canon, de integrarlo, ¿no es cierto?, a la Biblia, a este conjunto de libros sagrados que le iban a llamar más tarde la Biblia, y dejan muchos libros afuera, y entre ellos corrió peligro también el Apocalipsis, ¿ya? Entonces, no sabemos si hay otros libros antiguos, antes que el Génesis, que hayan quedado afuera o que no se conocía de su existencia, o que si existieron en algún momento, no se encontraron registros de ello, ¿ya? El caso del libro de Enoc, hay mucha polémica en torno a este libro,
porque no se sabe, por ejemplo, si existió un libro en la época de antes del diluvio que haya escrito Enoc, o simplemente él profetizó, él habló, pero no hubo registro, no se dejó un registro de lo que él dijo, sino que el registro que existió fue un registro oral que se fue transmitiendo a través del tiempo, que quedaron con esa información, porque la mayor parte del libro de No está, sus relatos están hechos, ¿no es cierto?, antes del diluvio, cosas que ocurrieron antes del diluvio, y él profetizó, sí, cosas que iban a ocurrir después del diluvio, incluso el diluvio, e incluso en los tiempos finales en los cuales estamos el día de hoy, ¿ya? Entonces no sabemos si esas cosas después los hijos de Nos transmitieron oralmente, ¿no es cierto?, en el tiempo, hasta que llegó a lo mejor alguna persona que escribió estos relatos que él recibió con respecto a Enoc, con respecto a lo que habló Enoc. Es polémico el tema, porque una persona puede recordar más o menos el 10% de lo que oye. Más o menos el 10% de lo que oye. Entonces, si una transmisión, un hecho, se transmite en zona verbal a través del tiempo, esa información, se pierde mucha información, porque las personas solamente recuerdan el 10%. Y de ahí entonces uno puede deducir y decir, tiene que haber habido algún escrito o alguna manera de recordar lo que se habló, algún tipo a lo mejor de símbolos que representaban ciertas palabras, no lo sabemos, para que pudiese, ¿no es cierto?, más tarde escribirse el libro de Enoc, que existe el día de hoy. Así que, por eso les decía yo al principio, cuando vamos a hablar de la escritura, no está ajena de polémicas y no está ajena de muchas preguntas, no está ajena de un análisis profundo. Son muchas las cosas que hay que hablar de las escrituras cuando vamos a hablar de afuera de ella, de cómo se escribió y cómo llegó a nosotros. Bien, eso por una parte. Por lo menos allí queda una gran inquietud, ¿no es cierto?, de investigar y de averiguar y de analizar. La cosa es, amados hermanos, que cuando uno lee estos libros, uno queda muy sorprendido porque en cierto modo es como las partes que le faltan al Génesis en el caso del libro de Enoc, partes que uno puede comprender mejor el Génesis, por lo menos. Y cosas sorprendentes en realidad que tiene ese libro, ¿ya? Así que yo se los recomiendo que lo lean o que lo escuchen. Está en YouTube, pueden escucharlo, digamos, está como una Biblia hablada, como un libro hablado, y lo pueden oír. Y también les va a ayudar un poco a entender muchas cosas en realidad. Bueno, estos libros, como el libro de Enoc, quedó afuera, ¿no es cierto?, porque fue considerado no inspirado. Pero existe. De hecho, Judas lo nombra en su epístola y lo nombra allí libros que manejaban en el tiempo de Yeshua. Se manejaban este libro de Enoc. Se manejaban por lo menos los dichos de Enoc dentro de los judíos, ¿ya? Así que hay mucha información. Bien, también tenemos otro registro que vale la pena analizar, por ejemplo, en el libro de Génesis. En Génesis, en el capítulo 26, cuando muere Abraham, cuando queda Isaac, Dios conversa con Isaac y le ratifica la promesa que le había hecho a su padre Abraham. Está en el capítulo 26 de Génesis. Vamos a leer acá algunos versículos.
para que analicemos esto. Mire, después que hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto, dice, oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Esta información también es muy interesante, porque Abraham ya no existía, ya había muerto, pero le dice el Eterno a Isaac: yo voy a confirmar contigo la promesa que le hice a tu padre, la sigo contigo, fielmente lo que le prometí a Abraham, aunque Abraham ya había muerto, ya no existía. Para el Eterno era como que existía y como que estaba vivo, aunque no estaba presente allí. Él físicamente, él le dice: tú vas a seguir, yo te voy a ratificar esta promesa que le hice a tu padre Abraham, porque él, ¿no es cierto?, obedeció a mis estatutos, mis leyes, mis preceptos, mis mandamientos. Entonces surge la pregunta: ¿todo eso fue oral o hubo una escritura? ¿Abraham escribió estas leyes que el Eterno les dio para no olvidarlas? Siendo que una persona, puede ser que en ese tiempo a lo mejor tenían la capacidad de recepcionar a lo mejor un poco más de información. Las cosas han cambiado, ¿no es cierto?, incluso a nivel mental. Pero no podría recordar tanto, ¿no es cierto?, tanta información. Entonces no sabemos si hubo una escritura o algún tipo de aquel tiempo de escritura, ¿no es cierto?, o algún método, digámoslo así, algún método o alguna forma de cómo recordar lo que se te está diciendo, para no olvidar. ¿Ya? Así que no sabemos si hubieron otros tipos de escrituras que por lo menos hasta ahora no se han encontrado, ¿ya? O si se han encontrado, no sabemos si están ocultas, porque no, tenemos que decir que muchas escrituras se han encontrado y muchas se han ocultado, ¿ya? Muchas se destruyeron, mucha información. Así que no lo sabemos, ¿ya? No lo sabemos, pero de que los mandamientos del Eterno, de que sus estatutos, de que su forma de pensar, la transmitió a los hombres, la transmitió. Y Abraham fue uno de ellos que recepcionó esta información, y no sabemos si esa información la escribió o hubo un método, alguna manera de poner eso en alguna parte, en una tablilla, en alguna piedra, en algún pedazo de cuero, no lo sabemos, para recordar lo que el Eterno le transmitió a Abraham. Pero sí lo que dice el Eterno es que Abraham anduvo en sus leyes, en sus estatutos, en sus preceptos. Él le dio esa información, Abraham la tuvo. ¿La escribió? No lo sabemos. ¿Usó algún método para recordarla? No lo sabemos. Lo que sí es cierto que los primeros registros que tenemos de la escritura neto son lo que escribió Moisés, los primeros 5 libros, ¿ya? Y esos son los registros primarios que tenemos, ¿no es cierto? O los primeros registros de las primeras escrituras que tenemos, ¿ya? Y de ahí en adelante ya, ¿no es cierto?, se fue escribiendo las escrituras
en diferentes épocas, en diferentes idiomas, en rollos generalmente, ¿no es cierto?, de cueros, de animales, ¿ya? Los primeros registros sabemos que la escribieron en piedra, ¿no es cierto? El primer registro sabemos que el Eterno se lo dio a Moisés, escrito incluso de su propia mano, escritos que Moisés, ¿no es cierto?, rompió, enojado, ¿no es cierto?, airado, porque traía una sorpresa tan linda para presentársela al pueblo y se encuentra que el pueblo está, ¿no es cierto?, sumergido en una idolatría. Y rompe, ¿no es cierto?, los primeros escritos y después ya le toca escribirlo a él con su propia mano, ya no dados por la mano de Dios, escrito por la mano de Dios. ¿Ya? Le toca a Moisés entonces esculpir las piedras y poder escribir los 10 mandamientos. Y esos son los primeros registros que tenemos con respecto a las escrituras. Y después, ¿no es cierto?, con el tiempo fueron escribiéndose más y más, y todo esto eran rollos distintos que los judíos fueron conservando en el tiempo, ¿no es cierto?, porque en ellos no solo estaba la historia de ellos, sino que estaba la historia de la humanidad entera. Estaban los registros de cómo se inició la humanidad, los procesos que iba viviendo la humanidad y cómo va a terminar la humanidad. Están allí. Y eso ha hecho que la escritura tenga una vigencia en el tiempo extraordinaria, sobre todo en este último tiempo, porque imagínense, hay muchos libros que se han escrito que ya están obsoletos, que no vale la pena leerlo porque sirvieron para esa época que se escribió, ¿ya? Y se han perdido en el olvido, porque no son vigentes. Sin embargo, la escritura tiene una vigencia permanente, siempre la ha tenido, siempre, y este es algo extraordinario con respecto a la escritura, ¿ya? De que el último tiempo, a medida que avanza el tiempo y nos acercamos al tiempo final, la escritura parece que estuvieran más vivas que nunca, porque a medida que pasa el tiempo y vamos viendo los acontecimientos que la Biblia mencionó que ocurrirían, no nos deja de sorprender cómo es posible que cientos de años, miles de años atrás, se haya hablado de lo que está ocurriendo hoy día casi con una exactitud perfecta. ¿Ya? Es extraordinario, es extraordinario. La Biblia han tratado de hacerla desaparecer, de esconder, de destruirla, y pareciera que ella sale de la misma muerte, resucita y se hace presente y está más viva que nunca. Cuando el Eterno usó a los escritores de la Escritura, inspiradas, por eso se dice que son textos inspirados por Dios, y cuando usó la inspiración en los hombres, los inspiró para que escribieran y dejaran estos registros de los inicios de la humanidad, donde no solamente están los registros de la humanidad, sino que también está el registro del Dios mismo, donde Él nos revela su forma de actuar y de pensar, de las intenciones que tiene con cada ser humano, con la humanidad, como le dijo en algún momento al pueblo de Israel, ¿no es cierto?, mis pensamientos con respecto a vosotros no son de mal, sino de bien, ¿ya? Y ese mismo pensamiento que tuvo el Eterno con respecto al pueblo de Israel lo ha tenido con respecto a la humanidad. Tiene ese pensamiento con respecto a la humanidad, no un pensamiento de mal, sino de bien. Y Él, a través de estos escritos que inspiró a los hombres para que escribieran, Él nos ha revelado su forma de pensar, su forma de actuar, de cómo Él es, de cómo Él es. Por eso dice la Escritura, Dios es amor.
porque nos revela y nos ha presentado cómo Dios es. Dice la Escritura que Dios es santo. Dice la Escritura que Él es misericordioso. También dice la Escritura que Él es fuego consumidor. Él nos presenta cómo Él es, su forma de ser, su carácter, su forma de pensar, su forma de actuar. No, allí los dejó registrado en la inspiración que le dio a estos hombres para que lo escribieran. Ahora tenemos que decir que en esta inspiración no significa que el Eterno usó a las personas como un robot, ¿ya? Dios no usó a las personas como un robot, como está ocurriendo hoy día, ¿no es cierto?, con la inteligencia artificial, que están haciendo personas mecánicas, llamados robots, ¿no es cierto?, con inteligencia artificial, capaces, ¿no es cierto?, de pensar, capaces de parecerse a lo más posible a un ser humano, pero no tienen un libre albedrío, al final de cuentas, ¿no es cierto?, tienen un sistema que se les implantó y que actúan de acuerdo a ese sistema. Así que, aunque se parezcan lo más posible a un ser humano, no van a llegar nunca al diseño que el Eterno hizo, ¿ya? Y ellos sí son usados como robots, aunque ellos quieran negarlo y quieran decir que no, que ya estas personas, estos robots tienen ya inteligencia, ¿no es cierto?, casi humana, capaces de razonar, de pensar por ellos mismos. Sin embargo, el Eterno no usó a los seres humanos como este tipo de robots que están usando hoy día con la inteligencia artificial, sino que el Eterno los inspiró, pero los hombres no abandonaron su parte humana, no abandonaron su parte intelectual, es decir, a través de la inspiración no significa que el Eterno alteró su capacidad intelectual, todo lo humano que abarca en el hombre, no alteró su lenguaje, ¿ya? No modificó sus emociones, el hombre natural escribió. Y es por eso que la Biblia contiene ciertos errores, los cuales algunos han dicho, ven, la escritura no es perfecta, ven, la escritura no es esto, porque la Biblia contiene ciertos errores. Como por ejemplo, voy a nombrarle uno de ellos en el libro de Josué, en el capítulo 10 de Josué. Vamos a analizarlo acá, donde encontramos uno de los errores, entre comillas, capítulo 10 de Josué, capítulo 10, verso 12 y 13, donde dice lo siguiente. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente hubo vengado a sus enemigos. Bien, tenemos ahí uno de los relatos de Josué, ¿no es cierto?, donde él ora para que el sol se detenga y la luna se detenga también, y el día se alargue para ellos combatir, ¿no es cierto?, contra sus enemigos. Este es uno de los errores que contiene la Biblia, un error que revela de que Dios no alteró el conocimiento humano, el intelecto humano para escribir. Más que un error, es una evidencia para nosotros, los que creemos en la Escritura. No significa que el hecho ocurrió, de que el día se alargó, se alargó. No está en juego eso, porque eso está registrado que así ocurrió. El intelecto de Josué en aquel entonces era que el sol giraba y la luna giraba, ¿no es cierto?,
porque él no tenía el conocimiento que tenemos el día de hoy nosotros, donde sabemos que lo que gira es la Tierra a través del Sol y a través de la Luna. Hoy día podemos decir, en realidad Josué pensó que el Sol se detuvo y que la Luna se detuvo, porque él no sabía que la Tierra era la que giraba. No tenía cómo saberlo en aquel entonces. El hecho ocurrió. No hay discusión de eso. Y eso nos revela de que el Eterno no adulteró el intelecto humano para escribir las escrituras, y eso es genial y eso es extraordinario, porque eso nos da incluso confidencialidad de que lo que la escritura dice es real. Así que allí no hubo digamos, mentira, no hubo adulteración, Josué no estaba mintiendo, solo que su intelecto en ese momento no tenía cómo saber que así las cosas eran, ¿ya? Como usted también. El día de hoy a usted se le ha dicho, ¿no es cierto?, que la Tierra gira alrededor del Sol, pero usted no tiene cómo comprobarlo, porque los que lo dijeron tuvieron que salir del espacio, tuvieron que hacer otros estudios, otros análisis para descubrir, ¿no es cierto?, que lo que gira es la Tierra. Pero una persona común no tiene cómo comprobarlo, ¿ya? Así que en el caso de Josué, menos todavía tenía en aquel tiempo cómo comprobar eso, ¿no es cierto? Y él pensó que el sol giraba y que la luna giraba. Y escribe de esa manera, pero no adultera el hecho de que las cosas ocurrieron, ¿ya? Así que allí imagínense lo extraordinario que allí pasó. O sea, la Tierra se detuvo su giro, no sabemos por cuánto tiempo, para que el Sol se detuviera una cierta cantidad de tiempo, ¿no es cierto? Se mantuviera la luz del Sol, ¿ya? Y como eso, ¿no es cierto?, hay otros llamados errores en la Biblia, pero son errores que no adulteran la existencia de Dios, ¿ya? Y la evidencia de su creación, como está, por ejemplo, en el libro de Romanos, donde está en el libro de Romanos, en el capítulo 1:20, lo vamos también a leer acá, donde el apóstol Pablo también deja claro, Romanos capítulo 1, verso 20 dice, porque las cosas invisibles de él se está refiriendo a Dios, ¿ya? Dice, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, aunque la escritura a lo mejor no existiera, aunque lograran quemarlas todas, ¿no es cierto?, de hacerla desaparecer, como muchos desean, aún así, la creación misma habla de la existencia de Dios. Como lo dijo David en su momento, ¿no es cierto?, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es decir, aunque no hayan escritos, la evidencia de un Dios está en la creación misma. De manera que no hay excusa para ocultar la existencia de un ser supremo. Y mayormente el día de hoy porque tenemos registro de aquello, tenemos evidencia de aquello, ¿ya? De manera, amados hermanos, entonces que la Biblia es un registro histórico, un registro presente y un registro futuro. Y nos va, a medida que pasa el tiempo, los acontecimientos van confirmando que estos escritos históricos, estos escritos presentes y estos escritos futuros tienen la razón. Aunque los autores que el Eterno usó no les adulteró la capacidad de pensar, no les adulteró su intelecto humano, ¿ya? No le adulteró su forma de hablar,
ya no le adulteró el entorno donde vivían, no le adulteró la época donde vivían para que escribieran lo que él quería que escribieran, simplemente los inspiró a escribir. Y ahí está el registro, ¿no es cierto?, más extraordinario, la obra más extraordinaria que ha existido y que va a existir en la humanidad. Porque de todas las escrituras que existen en el mundo, la única que va a sobrevivir a todo esto es sus sagradas escrituras. ¿Ya? Mi palabra permanece para siempre. Todas las cosas pasarán, pero esta permanece para siempre, dijo Yeshua. Yeshua también dijo algo muy importante, amados hermanos. La Biblia contiene la verdad. Y esto es súper interesante. La Biblia contiene la verdad. La verdad de la historia del ser humano, la verdad de la historia de la creación, la verdad de la historia de la humanidad, la verdad de la historia de lo que va a ocurrir. Ella contiene la verdad. Y en ella, amados hermanos, tenemos sosegación del alma, de nuestra mente, de nuestras inquietudes, de todo lo que viene, de todo lo que va a suceder, de todo lo que va a ocurrir. En ella tenemos sosegación, tenemos paz, tenemos tranquilidad. Porque el mundo lo han invadido de mentira a través del mundo entero. A través de la historia de la humanidad han envuelto a la humanidad en mentira con el fin de que un grupo de personas siempre quieren estar en la parte del gobierno, de gobernar al resto, de ser ellos los dueños del mundo, de ser ellos los que están siempre arriba. Y una manera de gobernar factible, digamos, es mantener al resto de la población, al resto de la gente, bajo una mentira. ¿Ya? Y de eso se ha encargado la humanidad a través del mundo entero y a través del tiempo. Siempre ha ocurrido lo mismo. ¿Ya? Siempre ha existido lo mismo. ¿Ya? Los emperadores romanos, por ejemplo, convencían a su gente de que ellos eran Dios. Y la gente creía esas cuestiones. ¿Ya? Como el día de hoy, imagínense, hay personas que han estado, ¿no es cierto?, que ya no quiero ni nombrarlos para no dañar a nadie en realidad, pero ustedes ya saben, ¿no es cierto?, que hoy día hay personas que lo llevan o le ponen un título después de muerto y lo llevan, ¿no es cierto?, a hacerlo santos, capaces de hacer milagros, y la gente cree estas cosas y siempre ha ocurrido lo mismo. Es decir, siempre un grupo de personas que quieren estar en el poder de gobernar el mundo, una de las formas de hacerlo es mentirle a la gente, crear mentiras a través del tiempo, ¿no es cierto?, para acallar a la gente, para manipular a la gente. Pero, y aquí es donde la Escritura y la Biblia, ¿no es cierto?, este maravilloso libro, contiene la verdad y hace aterrizar a la gente, ¿no es cierto?, y lo hace salirse de estas mentiras, ¿ya? Y de ahí que Yeshua dijera en su momento, ¿no es cierto?, ustedes conocerán la verdad y la verdad los va a dejar libres. Porque una manera de gobernar es tener la gente en una mentira y de esa manera sujetarla, de esa manera humillarla, de esa manera aplastarla, ¿no es cierto?, y abusar de las personas, ¿ya? Así funciona el mundo, ¿ya? Así funciona. A través de la mentira. Así lo hizo Hasatán en el huerto del Edén, ¿ya? Para dominar al hombre, mintiéndole, ¿ya? Y viene Yeshua y él le dice, ¿no es cierto?, en su tiempo a la gente que lo escuchó, van a conocer la verdad y ella los va a libertar. Y eso contiene las Sagradas Escrituras, liberación, te saca de la mentira, ¿ya?, de que no creamos cualquier cosa. Imagínate, yo recuerdo mis primeros años escolares cuando nos enseñaron la historia de la evolución,
del pequeño pirigüín, ¿no es cierto?, que sale del agua y empieza a evolucionar y una serie de cosas. Todavía tengo en mi memoria esas primeras enseñanzas en mi colegio, cuando nos hablaron, ¿no es cierto?, de Darwin, de la teoría de Darwin, ¿no es cierto?, y de la evolución y de dónde venía el ser humano. Imagínense esa tontera en un colegio enseñándole. Y parten en los colegios, es decir, todas estas mentiras las llevan a los colegios para que desde pequeños, ¿no es cierto?, imponerles en las mentes de los niños una mentira que después con el tiempo es difícil de corregir aquello, ¿ya? Es por esa razón también, ¿no es cierto?, que en los tiempos actuales, hoy día, se está llevando a los colegios esta ideología de género en libros, enseñándole a los niños de pequeños, metiéndole una mentira, ¿ya? Pero gracias al Eterno que tenemos esta escritura, y esta escritura ha pasado a ser justamente hoy día en la actualidad la piedra en el zapato para los que quieren gobernar y para los que quieren implantar estas nuevas enseñanzas. La Biblia es la piedra en el zapato, es la piedra de tope que ellos tienen. La palabra de Dios, imagínense, el libro más antiguo de la humanidad, que contiene los registros de toda la humanidad, de Dios mismo, de nosotros mismos, de nuestra existencia, de todo lo que subsiste, contiene la verdad. Y hoy día es la piedra de tope, es la piedra en el zapato que ellos tienen, ¿no es cierto? Y como no pueden hacerla desaparecer, no tienen la forma o no la han encontrado todavía, ¿ya? Se les ha ocurrido adulterarla, ¿ya? Y tal vez la próxima semana podamos hablar un poquito de aquello, ¿ya? Así que por lo menos hoy día dimos una pequeña introducción a algo, ¿no es cierto? O dimos un poquito de información. La próxima semana vamos a tratar de ahondar un poquito más con respecto al tema. Y por supuesto no significa que lo que hice hoy día y lo que vamos a hacer la próxima semana, si el Eterno nos permite, es todo con respecto a la Escritura. En realidad son muchas cosas las que hay que tratar, muchas cosas las que hay que analizar. De aquí la estamos tratando de hacer de la manera más simple y dando la información más relevante solamente, ¿ya? Pero vamos a tratar de la próxima semana ver algunas cuestiones un poquito más complicadas y un poquito más polémicas también, ¿ya? Pero gracias al Eterno damos porque nos ha provisto su palabra y la ha preservado en el tiempo pese a todas las dificultades que ha tenido la escritura para que se mantenga en el tiempo, ¿ya? Así que la próxima semana quedan invitados para ya profundizar un poco más el tema y ver otras cuestiones más complicadas también y poder hacerlo, ¿no es cierto?, en este mes donde estamos de cumpleaños, celebrando ya 455 años desde que se tradujo la Biblia, ¿no es cierto?, a nuestro idioma, el castellano. Jehová Shalom, que el Señor de paz les bendiga junto a su familia y si el Eterno nos permite, nos vemos la próxima semana.